En Punto Noticias hablamos de... El defensor del pueblo, Freddy Carrión, destacó que no hay ninguna institución nacional o internacional que apoye la decisión del Arcotel de retirar el título habilitante a Radio Pichincha Universal. Carrión reconoció que la Defensoría del Pueblo recibió una alerta sobre el medio de comunicación, pero resaltó que la entidad decidió no pronunciarse porque consideró que no podía limitar la libertad de expresión. Remarcó además que la solicitud sobre el medio no se justificaba porque se relacionaba con el contenido. Incluso mencionó que la Arcotel apuntaba a que hubo vulneración a la seguridad del Estado y al Código Integral Penal. En eso hay que ser claros: si hubiese vulneración a la ley, si se cometió un delito, primero se necesita determinar la existencia del delito y la responsabilidad, porque de lo contrario se estaría violando el debido proceso, dijo Carrión. 8:10. El doctor Mario Melo, decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica, está con nosotros. Y uno de los derechos fundamentales, sin duda, es el derecho a la libertad de expresión. Y qué bueno que el tema de Radio Pichincha Universal haya permitido que este debate se amplíe a toda la sociedad ecuatoriana, porque está sucediendo que sectores de diferente índole, de diferente filiación política, inclusive de diferente procedencia social, se han pronunciado respecto de este derecho fundamental. Y bueno, en términos generales lo han rechazado porque se lo está intentando vulnerar. ¿Cómo entonces analizar desde su punto de vista el tema? Doctor Melo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme sobre este tema. Quisiera, en primer lugar, deslindar lo que es mi situación actual de decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de mi opinión profesional como abogado. Correcto. Especializado en derechos humanos, y en esa condición es que dirijo estas palabras. Considero sumamente preocupante la decisión tomada por el Estado de retirar el permiso habilitante para que Radio Universal pueda seguir cumpliendo con su deber de difundir información a la ciudadanía. Considero que esta actuación está por fuera del marco de la ley, por fuera del marco constitucional. Hay un comportamiento irregular que incluso implica el no acatar una decisión judicial ya obtenida por parte de la defensa legal de la Radio Universal ante un juez constitucional a través de una acción de protección. Entonces, un juez constitucional ha emitido una sentencia favorable de primera instancia que determina que el inicio del proceso que llevó al retiro de la patente habilitante era un proceso violatorio de derechos constitucionales. Estando dictada esa sentencia, era obligación del Estado ecuatoriano suspender cualquier proceso sancionatorio, y no lo hizo. Porque por más que se haya apelado, las sentencias constitucionales tienen que ser cumplidas. La apelación no produce un efecto de suspender la sentencia. Ahora tengo entendido que ya la Corte Provincial está conociendo la apelación. Se espera una sentencia de segunda instancia. Y si esa sentencia, como es de esperarse, confirma la de primera instancia, el Estado ecuatoriano queda en una situación tremendamente delicada por no haber obedecido a la decisión del juez de primera instancia en este proceso constitucional. Ahora, procesalmente debe haber respuestas si es que se cometieron errores de tamaña magnitud. Es decir, esto de inhabilitar el título de Radio Pichincha Universal de la frecuencia a través de Cordicón, mediante procedimientos que contravienen leyes constitucionales, leyes jurídicas, evidentemente debería ser motivo de una acción penal, porque nosotros como gobierno de la provincia de Pichincha y como directorio de comunicación se está interponiendo una acción penal. Yo creo que hay una ¿procede aquello? ¿No? Es decir, habrán responsabilidades eventualmente penales que deberán ser analizadas, establecidas por la Fiscalía en su momento, y en su momento por los jueces de garantías penales. Habrán, por supuesto, responsabilidades específicas por violación de derechos constitucionales. Eventualmente podrían haber incluso responsabilidades civiles. Doctor Melo,
Doctor García, Ramiro García decía ayer que en caso de que él confiaba que este tribunal actúe, como usted lo señala, respetando la decisión del juez constitucional, porque eso es lo que está pegado a derecho, pero que en caso de que no sea así, uno puede acudir a la Corte Constitucional, según las palabras del señor García, una Corte Constitucional que, a diferencia de otras, dijo, es una de las mejores de los últimos años. ¿Podemos confiar en la Corte Constitucional que actúe pegada a derecho? Yo creo que la Corte Constitucional actual ha tenido un desempeño interesante, importante, ha dictado algunas sentencias que constituyen precedentes muy importantes de un desarrollo del pensamiento constitucional ecuatoriano. Eventualmente sí, por supuesto, cualquiera sea la decisión que tome la Corte Provincial que está conociendo la apelación en la acción de protección presentada por la Radio Pichincha Universal, eventualmente podría plantearse una acción extraordinaria de protección o incluso la Corte podría seleccionar el caso para revisarlo. Ahora, se produjo, como usted debe conocer, doctor, un allanamiento a las instalaciones de Pichincha Universal. Ese procedimiento a todas luces también fue ilegal. Lo que no sabemos es cómo debemos actuar para que se resarza semejante situación que afectó psicológicamente a todo el mundo. Probablemente, bueno, ustedes tienen un equipo de abogados que con seguridad sí, desde luego, pero estamos recogiendo los criterios de todo el mundo para ver qué es lo que piensan. Pienso yo que el problema de fondo es que hay una posición por parte del Estado ecuatoriano de irrespeto a la libertad de expresión, y eso es lo más grave y eso es lo que hay que discutirse. Yo no creo que sea saludable para la democracia ecuatoriana que ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el que venga, se cierre radios, se impida el ejercicio del trabajo periodístico, porque eso deteriora las condiciones del Estado de Derecho. No importa, no debe importar la posición ideológica de las personas que son entrevistadas por un periodista, no debe importar realmente, de alguna manera, el contenido. El contenido lo que puede generar son responsabilidades ulteriores en quien pronuncia las palabras, en quien emite el mensaje. Y eso no puede ser y no es responsabilidad del canal. Yo creo que ha habido ahí una mala interpretación de los estándares de libertad de expresión que están llevando a estos abusos. Entonces, si alguien a través de los micrófonos de esta o de otra radio comete algún delito, es quien pronuncia esas palabras el que debe responder. No quien ofrece la oportunidad de expresarse, porque esa es la responsabilidad como medio de comunicación que tienen las radios. Doctor Melo, la libertad de expresión está protegida al menos por 10 normas, 10 declaraciones de convenios internacionales. Si el gobierno insiste con esta presión, esta decisión de extinguir el título habilitante de ese medio de comunicación, está violando estos convenios internacionales que fueron suscritos, el último de ellos ratificado por la actual administración en el 2019, como la Declaración de Chapultepec, entre otros. ¿Qué consecuencias tendrá el Estado si esto ocurre? En mi criterio profesional, por supuesto, hay una violación de estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión. Y eso, por supuesto, pondría al Ecuador en una situación muy delicada, que es la de ser responsable por violación de derechos humanos. Entonces, obviamente, eventualmente podría haber un proceso internacional ante el sistema interamericano, ante el sistema universal, que termine en una declaración de responsabilidades a cargo del Estado ecuatoriano. El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, ya emitió su pronunciamiento en el sentido de que esta situación le genera preocupación. ¿Esto debería ser tomado en cuenta por las autoridades nacionales? Sin lugar a dudas, el relator es alguien que forma parte del sistema interamericano, es un mecanismo del sistema interamericano al cual se ha sometido soberanamente el Estado ecuatoriano, y si se ha metido es para escuchar los pronunciamientos que el sistema realiza. Ahora, dentro de esta campaña, y le pido también su criterio jurídico, de amedrentamiento a Pichincha Universal y a la empresa Pichincha Comunicaciones, hemos sido convocados a una diligencia judicial varios funcionarios de Pichincha Universal para el día lunes, en el mismo caso, porque usted recordará que hay un juicio penal en una unidad de delincuencia organizada, nacional e internacional. ¿Y qué sucede? Que ahora nos convocan el señor Orlando Pérez, a quien les habla, a Washington Yepes, a dos funcionarios y a una exfuncionaria de la radio, a que rindamos declaración. Esto, no sé cómo se debe enfrentar, porque yo al menos evidencio que hay toda una acción articulada para amedrentar el trabajo de los comunicadores sociales y afectar a la libertad de expresión. Doctor, le comunico esto porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero fuimos notificados ayer para que comparezcamos, inclusive mediante el uso de la fuerza pública. Así lo dice la citación. Para rendir versión. Para rendir versión, exactamente.
Bueno, yo tengo algunos años de experiencia defendiendo a personas de diferente índole, dirigentes indígenas, dirigentes sociales, incluso periodistas, que a través de mecanismos judiciales han sido criminalizados. Se ha buscado presión, ejercer presión para que dejen de realizar su actividad, que es una actividad loable en beneficio de la sociedad. En los casos que yo he defendido, mi consejo ha sido asistir y decir la verdad. Creo que ese es el mejor camino desde mi punto de vista profesional. Acercarse, concurrir, decir absolutamente la verdad, y la verdad es la única garantía de que de esa manera las autoridades conozcan nuestro punto de vista, el punto de vista de las personas que están siendo afectadas, para evitar que en un momento dado otros actores pongan palabras en la boca de quienes están de una u otra manera siendo perseguidos. Y este temor que a lo mejor existe en la justicia ecuatoriana de que cuando uno concurre a decir su verdad, de pronto es apresado, como ya pasó. Probablemente no suceda, ¿no? Bueno, puede ser que esté exagerando, pero es que el estado de cosas a uno ya le pone, ¿no? Medio paranoico. Bueno, la justicia en el caso de Pichincha Universal me parece que está respondiendo de una manera interesante. Hay una acción de protección que ya ha merecido una sentencia favorable en primera instancia. Hay altas posibilidades, pienso yo, después de conocer el expediente, de que la Corte Provincial ratifique esa sentencia. Entonces hay una respuesta interesante, positiva, que también hay que reconocer. Correcto. Ahora, este tipo de presiones a este medio de comunicación y a otros medios alternativos, sin duda, sienta un mal precedente para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Esto va a generar, yo creo, autocensura en estos medios, porque uno, de una u otra forma, por esta presión tiene temor en preguntar algo, o cuando el invitado que está aquí empieza a dar su opinión, uno se muere del miedo porque dice, ahora sí, ya, nos van a cerrar, porque tal persona dice lo que piensa, o porque un ciudadano llama y dice lo que piensa. Esto se está generalizando. ¿Usted cree que cómo se puede contrarrestar este temor que se está creando desde el Estado para ejercer la libertad de expresión? Mire, yo creo que ese es el efecto perverso que se busca. El generar autocensura en los medios de comunicación, el generar autocensura en quienes tenemos la oportunidad de sentarnos frente a un micrófono y dar nuestro punto de vista en ejercicio de nuestros derechos, y en general que muchas personas que están realizando cosas positivas para la sociedad, defendiendo derechos, planteando vigilancia a las políticas públicas, se abstengan de realizarlo. Y precisamente eso es lo que hay que evitar, con una actitud clara. Los defensores de derechos humanos, por ejemplo, no enfocamos nuestro trabajo desde una perspectiva política. Nosotros no defendemos a las víctimas del gobierno pasado, o a las víctimas del gobierno actual, o a las víctimas del gobierno que venga. Defendemos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y esa es una posición desde la cual no podemos equivocarnos. Si estamos de acuerdo en que la dignidad humana merece ser protegida, el signo político de las personas cuya dignidad humana es violentada por una acción abusiva del Estado no debe preocuparnos. Nosotros estamos para defender a todos y a todas las personas. Doctor Melo, le pido que me permita cambiar el tema, pero que tiene relación con derechos humanos. La Defensoría del Pueblo hoy mismo está confrontándose con el gobierno nacional por el tema de los sucesos de octubre. ¿Cómo ha mirado usted desde esta perspectiva de los derechos humanos el trabajo, la labor realizada por la Defensoría del Pueblo? Bueno, yo tengo una evaluación positiva de la labor de la Defensoría del Pueblo, tanto en el actual periodo como en el periodo de transición, cuando estuvo la doctora Benavides. Entonces yo creo que ha habido un cambio cualitativo en lo que ha sido el desempeño de esta institución importante del Estado. El trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo, y en general lo que realizamos los defensores de derechos humanos, es un trabajo complejo, que está sujeto a varias circunstancias. Se actúan sobre situaciones que son extremas. Los acontecimientos de octubre fueron situaciones extremas, en las cuales el acceso a la información es complejo por las mismas condiciones en las cuales se realiza el trabajo. Esto puede llevar a que se cometan errores o inexactitudes. Pienso yo, me inclino a pensar que no ha habido una mala intención o una intención política para mostrar, por ejemplo, en el caso el número y la identidad de las personas que se presumía o se entendía habían sido víctimas de represión en esos momentos tan álgidos. Puede haber inexactitudes, pueden haber errores. Esas inexactitudes deben ser corregidas, deben ser precisadas, pero claro, no se puede por ello descalificar ni el trabajo de la Defensoría ni el trabajo
de quienes han hecho monitoreo y defensa de derechos humanos. Doctor Melo, ¿cómo entender esta reacción que ha tenido el gobierno nacional al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el paro de octubre? Una respuesta contundente que ha dado el gobierno a través de la Cancillería, en la que incluso cuestiona e insta a otros estados a buscar una reunión para buscar que este informe, de los informes que realice este organismo internacional, a criterio del gobierno ecuatoriano no sean sesgados o se les dé un uso político, cuando la CIDH lo que hace es precisamente pronunciarse por los derechos humanos. Yo no creo que haya sido una respuesta contundente, todo lo contrario, creo que fue una respuesta muy débil, que muestra debilidad, que muestra poco conocimiento del sistema interamericano, que muestra poco conocimiento de la historia contemporánea. A la Comisión Interamericana este tipo de reacciones de los estados no les es nueva, ¿no? Desde el inicio de su trabajo, cuando presentó un histórico informe respecto a las condiciones de detención de los presos políticos en la dictadura de Pinochet, hace ya algunas décadas, las reacciones fueron similares. Yo creo que un estado se somete soberanamente al control que hace la Comisión Interamericana al ser parte del sistema de la OEA, precisamente para escuchar estos informes, para tener insumos respecto a lo que piensan organismos especializados, externos a la realidad política cotidiana del país, respecto a lo que está pasando en un país determinado. Y eso debe ser visto como una oportunidad, como un insumo para tomar correcciones y para que se mejore cada vez más el Estado de Derecho y el ejercicio de los derechos en un país. Todo lo contrario es posicionarse en la descalificación del organismo que le está haciendo observaciones. Eso es un error. Eso debilita la presencia internacional, el prestigio de un Estado en el concierto internacional. Y normalmente ese es el discurso que levantan los gobiernos que están violando derechos. En esa óptica, se está cuestionando que la Comisión Interamericana se basó únicamente en el informe de la Defensoría del Pueblo para emitir su informe. Y entonces se desconoce de que la CID pues tenga su propio equipo de investigación. Inclusive estuvo aquí presente la CID. Por supuesto. Ese es otro error que comete el régimen, ¿no? Yo creo que la Comisión Interamericana es un trabajo importante. Estuvieron algunos días aquí, se reunieron con muchísimos actores, se reunió muchas veces y a puerta cerrada con funcionarios del Estado. Se reunió con policías, con militares. Visitó los centros de rehabilitación. Los sitios, por supuesto. Entonces recogió gran cantidad de información. Esa información lo procesó y los resultados son el informe que todos hemos leído. Consecuentemente no se le puede acusar a la Comisión de ser un informe sesgado. De ser sesgado o ser ligera. Es fruto de un trabajo cuyos resultados pueden no gustarle al gobierno, pero son respetables y son importantes para la sociedad ecuatoriana. Muy bien, gracias, doctor Melo. Antes de que se vaya, doctor Melo, sí quiero consultarle. Hay un caso que se trató ayer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituye el primer caso que llega a esta instancia internacional de abuso sexual a un adolescente ocurrido hacia 18 años en el país y que no recibió el tratamiento adecuado. Se le cerraron todas las puertas a la familia de Paola y es un caso que sin duda va a sentar un precedente no solo en nuestro país sino en la región. ¿Cómo mira usted este proceso? Yo veo que es un caso sumamente importante. Yo creo además que es un caso emblemático porque representa situaciones que dolorosamente se repiten desde esa época hasta la presente de abusos sexuales por parte de educadores, lo cual me parece totalmente inconcebible en contra de alumnos, de estudiantes, de jóvenes, de niños y adolescentes. Tengo la esperanza de que la Corte dicte una sentencia que refleje estándares internacionales, que establezca la vara muy alta para proteger a los niños, a los adolescentes de abusos sexuales en cualquier contexto y con mucha más razón en el contexto educativo, y que esos estándares que se fijen sean acogidos y sean respetados por el Ecuador y por todos los países de la región. ¿El Ecuador está obligado a respetar esta sentencia? Por supuesto, el Estado ecuatoriano es Estado parte de la Convención Americana, ha ratificado la jurisdicción de la Corte Interamericana y la sentencia que dicten va a ser plenamente obligatoria. ¿En qué tiempo se podría esperar una sentencia de ese tipo? Imagínese que el caso tardó 18 años en llegar a la Corte Internacional. Tenaz, ¿no? Es impresionante. La audiencia se ha realizado el día de ayer, probablemente
pasen por lo menos 8 meses, 9 meses para que se... Es un precedente jurídico histórico, ¿no? Muy importante, sin lugar a dudas. ¿Qué tipo de estándares se podrían fijar en esta sentencia que le obliguen al Ecuador un poco a mirar más de cerca, con más seriedad, los casos de violaciones, de violencia, de violaciones en general a los niños, a las niñas y adolescentes, tomando en cuenta que desde el Estado se ha descuidado un poco este tema, porque incluso ha habido reducción de presupuestos para la lucha contra la violencia contra la mujer? Sin lugar a dudas, yo pienso que probablemente lo que haga la Corte es responsabilizar al Estado por incumplimiento de su deber de supervisión sobre las actividades educativas que se realizan en los colegios. Y eso va a ser muy importante, no nos olvidemos, la memoria histórica de los ecuatorianos a veces es corta, del caso de Ampetra, ¿no? Y además de los resultados de la investigación que realizó la Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional. Las cifras son asombrosas, son miles las denuncias de actos de violencia sexual en contra de estudiantes de escuelas y de colegios de nuestro país, y muchísimas de esas denuncias terminan en impunidad. Eso es algo que hay que cambiar con urgencia. El Estado se ha disculpado en esta audiencia por la violación, por la vulneración a los derechos de esta menor que lamentablemente tomó la decisión de suicidarse y con su familia, pero en los hechos esta disculpa no tiene que ser solo eso, sino debería reflejarse en acciones concretas que generen prevención de este tipo de delitos. Yo soy abogado del caso Sarayaco contra Ecuador. En nuestro caso también el Estado ecuatoriano se allanó en el último momento, pese a lo cual la Corte dictó sentencia, ordenó medidas que son muy claras, que son obligatorias para el Estado. Han pasado algunos años, han pasado 7 años y el Estado no las ha cumplido. Entonces yo primero soy escéptico de la voluntad política del Estado de cumplir las sentencias internacionales en derechos humanos, y segundo hago un llamado a los defensores de derechos humanos que siguen este caso para prepararse a hacer mucha presión, porque este tema también es muy importante y la sentencia debería ser plenamente cumplida. Muchísimas gracias, doctor Melo. Muy bien, gracias al doctor Mario Melo por habernos acompañado, y les damos a conocer la respuesta de la encuesta. Preguntamos: ¿Ecuador cumple los convenios internacionales sobre derechos humanos? Sí, 2%, no, 98%. Doctor Melo, muchas gracias. Hacemos la pausa.